tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente en este estudio que estamos transmitiendo cada jueves. Y hoy tenemos un tema muy interesante que se llama Atrévete a soltar adicciones. Y es curioso, pero casi cada tema que doy, primero lo tengo que vivir para luego podérselos dar. Y antes de empezar, vamos a orar y luego les cuento un poco de mi testimonio y luego nos adentramos a este tema. ¿Les parece? Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos das para poder compartir tu palabra. Yo te ruego que este tema pueda realmente tocar corazones, pero no solamente tocarlos, sino que tomen esa decisión de soltar todo aquello que les está afectando de alguna manera. Señor, tú háblales directo a sus vidas, a cada una de mis hermanas, de mis hermanos, y gracias porque tú nos vas guiando. En el nombre de Jesús, amén. Les platiqué hace algún tiempo cuando nos fuimos a vivir un tiempo a Acapulco, que yo estaba de ociosa y fue cuando caí en lascivia, pero también caí en la adicción del juego. Gracias a Dios no era de que perdiera yo dinero o algo así, pero tenía una tableta y ahí en la tableta encontré un juego que me gustó muchísimo, al grado de que, no me lo van a creer, pero durante 8 o 9 horas al día yo jugaba con ese juego, tenía el tiempo para hacer eso. Y entonces me acuerdo que en una ocasión llegó Andrés, mi hijo, y me vio y me dijo: mamá, ¿qué onda con tu vida? ¿Tienes una adicción de juego? Y yo luego, no, claro que no. Y lo primero que quieres es ocultarlo, ¿no? Y entonces yo me metí al baño para que no me vieran y yo pudiera seguir jugando. Entonces ya después el Señor me habló y me dijo: te has salido del camino. Le dije: no, pero si no me he salido del camino. Y bueno, poco a poco les voy a ir soltando algo de mi testimonio, pero quiero que sepan que las adicciones esclavizan y destruyen, y lo vamos a ir viendo paso a paso. Y puede ser cualquier tipo de adicción. Hay adicciones, las más comunes son del alcohol, las drogas, la pornografía, la comida, el juego, la tecnología. O sea, cuando ¿sabías que el Facebook puede ser una adicción? El sexo, o sea, cuando ves pornografía y todo y caes en lujuria, el sexo puede llegar a ser una adicción también en tu vida. Entonces hay diferentes tipos de adicción y hay ciertos pasos que yo encontré que me ayudaron a mí a salir de esa adicción que yo tenía del juego. Y es como Dios me fue sacando de esa adicción y trayendo libertad a mi vida, y por eso quiero compartirlo con ustedes. El primer paso, que es el más difícil, es admitir el problema y decidir hacer un cambio. Hay personas que tal vez aceptan que tienen tantita adicción, pero no quieren hacer ningún cambio en su vida. Entonces es de suma importancia que te des cuenta que la adicción que tienes te ha esclavizado. Te puedes dar cuenta que tienes una adicción cuando sientes ansiedad, sientes angustia, incluso puedes llegar a la depresión cuando no puedes, cuando hay ausencia de eso que te está llevando a esa adicción. Y es importante que te des cuenta y que aceptes que tienes una adicción y que te está afectando. Y tristemente a veces no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a seres queridos que nos rodean. Entonces, como hijos de Dios, es más fácil salir de una adicción porque tenemos a quien recurrir, tenemos a aquel que nos puede ayudar. Pero es importante que seamos honestos con nosotros mismos. Y algo, si quieren ir buscando Génesis 3 del 8 al 10, por favor, podemos ver cómo Adán y Eva, después de que cayeron en pecado, lo que hicieron con su pecado.
dice, y oyeron la voz después de que habían comido del fruto prohibido, dice que, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Una adicción, tiendes a esconderte para ejecutarla, cuando recién empiezas o lo que sea, o para que no hablen de ti, ¿no? Entonces tratas de hacerlo de una manera escondida. Y muchas veces sientes miedo y vergüenza, sobre todo ante Dios, porque piensas que Él te puede rechazar, que no te va a aceptar y todo, y eso hace que más te refugies en tu adicción, en vez de confrontar esa adicción, en vez de buscar al Señor y pedirle ayuda, te sientes tan avergonzado, tan avergonzada, que lejos de acercarte a Dios para pedirle ayuda, te alejas de Él, y eso es algo muy peligroso. Entonces, tenemos que saber que a Dios no lo podemos engañar. Recuerdo hace muchos años había una hermana que apenas tenía poco de haber recibido al Señor en su corazón, y ella fumaba mucho. Y ella decía que se escondía en el baño, según esto, para que Dios no la viera fumando. Cuando me lo platicó, yo por dentro me reía, porque pues Dios está en todas partes y Él te ve. Y tal vez a los hombres los puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar, y Él te ve en donde quiera que estés. Entonces nosotros tenemos que estar bien con Dios primeramente, antes que estar bien con las personas. Entonces hoy es de gran importancia que tú reconozcas que tienes ese problema y que pidas ayuda, y sobre todo a Dios. El segundo paso es tomar conciencia. Las adicciones nos alejan de Dios, no nos van a acercar, nos alejan. Yo por estar jugando tanto tiempo, eso me alejó del Señor, pero es de una manera tan sutil, porque detrás de esto también está el enemigo, que quiere seducirte a desviarte del camino, a que ya no busques a Dios, a que sientas culpa, a que sientas vergüenza y que por lo mismo no lo busques, o dedicas tanto tiempo a esa adicción que poco a poco vas dejando al Señor. Yo me acuerdo que escuchaba al Señor que me decía, regresa al camino. Le dije, pero si nunca me he salido del camino. Pero ahí me hizo ver que ya no le estaba dedicando el mismo tiempo que antes, y durante todo el día yo solo estaba pensando en el juego y no me podía concentrar a la hora de leer la palabra. Entonces, una adicción te va sacando del camino que es Jesucristo. Una adicción te va cegando el entendimiento de tal manera que tú crees que estás bien cuando en realidad no lo estás. Y quiero ilustrar una historia en la vida del ciego Bartimeo. Si quieren ir buscando Marcos capítulo 10, verso 46, por favor. Capítulo 10, verso 46, vamos a estar leyendo la vida de Bartimeo y vamos a ir viendo cómo él estaba fuera del camino, pero después regresó al camino y siguió a Jesús, y cómo el Señor lo sanó. En base a su vida es que vamos a ir analizando estos pasos que siguen. Entonces les dije que el primer paso es admitir el problema que tienes de adicción y decidir hacer un cambio. El segundo es tomar conciencia. Y en Marcos 10:46 nos dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, fíjense, junto al camino. Aquí vemos tres cosas en la vida de Bartimeo. Estaba ciego,
estaba junto al camino, o sea, no estaba en el camino y estaba mendigando. Y vemos después en el verso 47, y este es el tercer paso, o sea, primero es crear conciencia de que nos hemos alejado del Señor. En el verso 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, él cuando escuchó que Jesús estaba por ahí, él empezó a clamar. Él no lo podía buscar, no sabía dónde estaba, pero empezó a clamar por ayuda. Y les decía que cuando tú caes en una adicción, tú puedes caer en estas tres cosas que tenía Bartimeo. Estaba alejado de Dios porque dice que estaba junto al camino, estaba mendigando y estaba ciego. Y vamos a analizar estas tres cosas. La primera es que te has alejado de Dios. Vayan a Lamentaciones capítulo 3, verso 21, para que entendamos lo importante que es ser honestos con nosotros mismos, recapacitar en nuestro corazón cómo está esa relación que tenemos con el Señor. Y dice así: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Lo primero que tienes que entender es que Dios no está enojado contigo. Dios te sigue amando. Solo está esperando a que tú regreses al camino, a que tú le pidas perdón por haberte alejado, lo que te haya alejado, que le pidas perdón genuinamente y sea restaurada esa comunión con Él. Y ya después Dios va a ir haciendo lo demás, pero lo primero es darnos cuenta que nos hemos alejado de Dios. Vemos que Bartimeo también dice que estaba mendigando. La palabra mendigar significa pedir repentinamente, importunar, solicitar. Muchas adicciones necesitan dinero. Y tristemente vemos padres de familia, madres de familia cayendo en adicciones, usando el dinero que gastan en su adicción y no proveyendo lo que necesitan para los suyos. Y entonces vemos que toda la familia padece por causa de la adicción de alguno de los padres de familia. Y tristemente muchos empiezan a pedir prestado, se empiezan a endeudar y otros incluso llegan a robar. Entonces la adicción va en aumento. Es importante que en cuanto tú la detectes, trates ya, o sea, con estos pasos puedes salir más rápido. Pero si ya llevas años con adicción, sí vas a requerir de ayuda externa. En este caso, pues yo tenía, ¿qué será? Como medio año que caí en esta adicción del juego. Y bueno, Dios me ayudó a salir de ella. Pero si tú ya llevas tiempo, primero reconoce lo que tienes, después, como vimos, toma conciencia de que te has alejado del Señor y después hay que clamar a Dios, entendiendo que estamos ciegos, ahorita lo vamos a ver, nos hemos alejado del Señor, tal vez has estado mendigando y el tercero es que estamos ciegos, podemos caer en una ceguera espiritual. Aquí la palabra ciego en este pasaje que estamos estudiando significa opaco, nublado, envolver con humo. Cuando tú estás con una ceguera espiritual, tú no ves las cosas realmente como son. Tú crees una cosa cuando en realidad es otra cosa totalmente diferente. Entonces, el enemigo es muy astuto
porque Él lo que quiere es verte tumbado en el suelo, en una adicción total, apartado del Señor, y Él empieza a meter pensamientos negativos en tu mente, diciéndote, no es tan malo lo que estás haciendo. O te pueda decir, es algo normal, todos lo hacen, y tú le crees a esas palabras. Pero hoy el Señor te está diciendo, regresa al camino, como a mí me lo estaba diciendo. No está bien lo que estás haciendo, date cuenta. Y cuando tú caes, por ejemplo, en un pecado de libertinaje, el enemigo es tan astuto que te hace sentir que eres libre, cuando que en realidad no lo eres, estás atado realmente. La palabra libertinaje significa libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace. Y esta palabra se utiliza para hacer referencia a aquellas conductas y comportamientos considerados inmorales, que no representan la ley, que no representan la ley y que tienen por objetivo la búsqueda del placer inmediato sin importar las consecuencias. Entonces, el libertinaje te puede llevar a querer cada vez más. Por ejemplo, si tú has caído en la pornografía, es muy fácil que tú caigas en la masturbación y entonces vas a querer masturbarte cada vez más y más y más. Puedes caer también en la fornicación, puedes caer también en un sexo desenfrenado, y ten cuidado, porque te digo que el enemigo te puede hacer creer que es una libertad que tú estás sintiendo, pero es una libertad pecaminosa. Vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 23, porque ahí vamos a entender que hay cosas que podemos hacer, pero no todo nos conviene. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, el libertinaje es una libertad aparente que tú puedes llegar a sentir, pero que te lleva a actitudes o acciones pecaminosas que a Dios no le agradan. Y vemos entonces que Bartimeo, estando ahí junto al camino, él decía, si quieren ir buscando Jeremías 33:3, mientras yo explico esto, por favor. Él estaba ahí junto al camino, estaba mendigando, estaba ciego, y él empezó a clamar a gran voz, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos incluso querían que se callara, pero él con más ahínco gritaba por la misericordia de Jesús. Y vemos en Jeremías 33:3 que nos dice, clama a mí. Esto Dios nos lo está diciendo a nosotros, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta palabra clama viene del hebreo kará y significa acosar a una persona que uno encuentra, llamar, gritar. Es como buscar a Dios desesperadamente. Es gritar como lo hizo Bartimeo para tocar el corazón de Dios y que te ayude. Es buscar a Dios con una desesperación impresionante para que Él te ayude, en este caso, a salir de la adicción en la que te estás encontrando. Paso número 4, suena fácil, pero dice, es suelta tu adicción. Vamos al verso 49 al 50 del pasaje que estamos viendo de Mateo 10, en la historia de Bartimeo, para que nos demos cuenta de qué manera empezó a soltar lo que él traía. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era lo que lo envolvía y una adicción te va envolviendo. La capa era lo que tenía pues para taparse, tal vez la usaba de almohada, era lo más importante para él. La adicción la sientes como algo tan necesario en tu vida que no lo quieres soltar. Una cosa es primero tomar la decisión de saber que estás en una adicción, de aceptar que tienes una adicción, pero la otra es dar ese paso de fe de decir, ¿sabes qué? Voy a decidir hoy soltar esa adicción. Muchos agarran los cigarrillos, los echan al water, le jalan, otros hacen, tiran las botellas, las rompen. Es dar ese paso de fe de soltar esa adicción. Bartimeo soltó esa capa, que es con la que se envolvía, y estamos igualando, digámoslo así, esa capa con esa adicción que nos envuelve. El quinto paso es ve a la raíz de tu problema. ¿Qué generó en tu vida esa adicción? Tienes que ir a la raíz del problema. En mi caso fue la ociosidad. La ociosidad me llevó a meterme a jugar ese juego que no quería soltar, me atrapó, me envolvió. Vayan al verso 51 del pasaje que estamos estudiando y vean lo que dice. Bueno, antes de esto quiero mencionar algo del versículo anterior que estuvimos leyendo, porque dice aquí que Jesús lo llamó. Y tú dices, a ver, si estaba ciego, ¿por qué Jesús le pide que fuera con él en vez de Jesús ir con Bartimeo? Esto es algo importante de entender. Dios quiere saber primero si tú eres capaz de soltar aquello que te ha envuelto. Entonces, por eso Jesús lo estaba esperando en el camino, a ver si te atreves a dar ese paso de soltar lo que tengas que soltar. Una vez que vio que soltó eso, fue y lo llevaron con Jesús. Entonces sí vamos a ver ya el verso 51 que nos dice lo siguiente. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, ya que estaba en el camino con Jesús, le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Tú puedes decir, bueno, si ya sabía que estaba ciego, ¿por qué le pregunta? Yo estoy segura que estaba viendo qué tanta fe tenía. Tal vez solo quería un bastón para caminar, qué sé yo. Pero la fe es importante para poder enfrentar las adicciones. Fe es creer realmente que Jesús te puede ayudar y que no vas a estar solo, que Él va a estar contigo, pero tienes que tú tomar la decisión y dar el primer paso. Bartimeo tuvo que dar el primer paso de buscar al Señor en el camino. Y una vez que llegó fue que le dijo, ¿qué quieres que te haga? Entonces, si hoy el Señor te preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le contestarías? Tal vez le dirías, bueno, quítame esta adicción. Sin embargo, les decía que es de suma importancia ir a la raíz del problema. Y tristemente, muchas veces el rechazo de tus seres queridos, la pérdida de alguien importante en tu vida, una situación dolorosa que sufriste, caer en la ociosidad como yo caí, la carencia de algo, estar en un grupo de amistades que no te convienen, evadirte de la realidad, etcétera. Todos estos pueden ser la causa que te empujó a caer en una adicción. Una adicción te desvía o ¿cómo explicarlo? Te ayuda, entre comillas,
a evadirte de tu realidad. Es para no pensar en esa situación que estás viviendo o que te hicieron o qué sé yo. Entonces, es aparentemente una ayuda, una salida para curar la tristeza, el dolor, el tiempo libre que tienes, qué sé yo, pero te lleva a algo peor. Entonces, cuando tú descubras la raíz del problema, lo que detonó que cayeras en esa adicción, eso es de gran ventaja porque entonces tú puedes solucionarlo desde ahí. Si te has sentido rechazado, es onda de perdonar a las personas que lo hicieron y buscar ayuda en el Señor, dejarte llenar por el amor de Dios, sabiendo que nada ni nadie va a llenar ese vacío que tú tienes, solo el Señor. Y bueno, si tal vez tú tengas que pedir perdón, tal vez la culpa te llevó a esa adicción, te sientes tan mal con el Señor que te alejaste de Él y fue como caíste en esa adicción, qué sé yo. Tienes que ir a la raíz del problema, tienes que ser sincero, sincera contigo mismo. Si no lo sabes, pídele ayuda al Señor para que el Señor te lo muestre. Y el sexto paso es: decide seguir en el camino. El verso 52 de Bartimeo, si me lo quieren poner por favor, dice lo siguiente: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La palabra de Dios es la que a nosotros nos va a ayudar a salir adelante. Necesitamos, les decía yo, fe para creer que Dios nos puede ayudar. Y no solo eso, necesitamos también fe para creer que tú tienes autoridad dada por Dios para echar fuera esos demonios de adicción que te están afligiendo. Ahora, quiero hacer una gran aclaración. Una adicción puede ser espiritual, en donde demonios te están afligiendo, parte, no completo, y otra parte puede ser tu carne. Y a la carne, a las obras de la carne se le dicen pecado. Entonces es parte y parte. Entonces en la parte espiritual, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer guerra espiritual, tienes que echar fuera todo demonio de adicción y todo. Y en la parte que te corresponde a ti, acuérdate que las obras de la carne y la adicción podemos decir que es parte de una obra de la carne, si no es que es una obra de la carne. Esa parte tienes que dejarla o tienes que vencerla con el Espíritu. Una manera que yo en lo personal encontré la salida fue que Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, me permitió escribir este libro. Es un tabique enorme que se llama ¿Querés saber de la Biblia? Contiene 66 crucigramas y 66 sopas de letras. Pero para resolver estos crucigramas que abarcan toda la Biblia, te lleva a leer la Biblia. Hay preguntas muy capciosas que no te las sabes y que tienes que leer la Biblia para poderlas contestar. Entonces, lo que Dios hizo en mi vida es cambiar ese tiempo de juegos que yo hacía en escribir este libro para poder ayudar a otros. Y yo vi que entre más leía la Biblia y más estudiaba la palabra de Dios, más fácil yo pude salir de esa adicción. Entonces, es un libro que yo te recomiendo porque a veces, recién sobre todo que decides hacer ese cambio, empieza por leer salmos, un salmo. Cada que sientas esa compulsión, empieza a leer un salmo o un proverbio o un capítulo de los evangelios que vienen así en orden.
Y es la palabra la que va a dar esa fuerza para ir soltando lo otro. Entre más tú estudies la palabra de Dios, más le vas a ir ganando terreno a tu carne y al enemigo para que ya no te siga afligiendo. Y bueno, a mí en lo personal este libro me ayudó muchísimo, lo he recomendado mucho para que, sobre todo en estos tiempos en los que tus hijos no saben qué hacer, están de vacaciones, aunque ya muchos ya van a entrar y todo, o tú que no sabes qué hacer, es un tiempo para buscar al Señor. Y les decía que al principio tal vez te cueste trabajo buscarlo en su palabra, pero esta es una manera fácil y divertida de meterte a la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos salir adelante con nuestras adicciones. Si pasan semanas y no ha pasado nada, pero tú has buscado al Señor y has hecho estos pasos que te dije, entonces sí es necesario que busques ayuda externa en un centro de rehabilitación cristiano. Búscalo de manera que sea cristiano, porque ellos también van a usar la palabra para ayudarte. Entonces, aquí termina esta lección y yo quiero orar por ti para que Dios te ayude y tú seas honesto y honesta contigo mismo y te des cuenta cuál es tu adicción, porque de alguna manera yo creo que todos podemos llegar a caer y Dios no está enojado contigo. Dios te ama, pero quiere que regreses al camino porque esa adicción te ha desviado, esa adicción te ha, en vez de traerte bien, te ha traído mal. Entonces es tiempo ya de decirle no a esa adicción, atrevernos a soltarla, pero sobre todo pedirle ayuda al Señor, porque en tus fuerzas es muy difícil que lo logres. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos has dado. Te pedimos que tú nos ayudes a salir de la adicción en la que se encuentre cada uno, que sobre todo puedan identificar sus adicciones y que quieran soltarlas. Hoy, Padre Celestial, clamamos a ti para que tú nos ayudes. Entendemos que no te hemos buscado tal vez como deberíamos por vergüenza, por miedo. Pero hoy, Señor, entendemos que tú no estás enojado con nosotros y que quieres extender tu misericordia hacia nosotros. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos y en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.